Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, este video yo creo que va a ser un tema bastante importante porque pues es un tema pues, del comportamiento humano, ¿no? Más que nada. Eh, en ese sentido, eh, me gustaría empezar a decir que eh, bueno, pues ustedes saben que en muchas partes del mundo pues hay mucho, pues diferentes disturbios, ¿no? Por así decirlo, porque pues creo que también es gente en su legítimo derecho a protestar por sus derechos o sus privilegios. Digo disturbios en el sentido de que tanto gobiernos como ciudadanía pues lo propician o lo provocan. Eh, Digo, a mí en lo particular no me interesa determinado país o determinadas personas o grupo social. Eso a mí en lo personal no me gusta, no es mi propósito. Eh, yo como les he comentado, pues yo sufro de una estigmatización, entonces, digo, aparte de un linchamiento mediático. Yo creo que es por mi forma de pensar. Entonces a mí este tipo de cosas, pues, bueno, pues ahora sí que sin querer, pues ahora soy una persona que, pues de cierta manera necesita estudiar el comportamiento humano. Eh, Digo de cierta manera porque pues son cosas que a mí me afectan. Entonces, pues, lo más lógico es que estudies el problema o lo que lo causa y entonces pues hagas tus deducciones, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que yo creo que, bueno, para mí el mundo de cierta manera ya fracasó en muchos sentidos. Es un fracaso porque eh, pues se ha dicho mucho, ¿no? Las pretensiones, digamos, de diferentes sociedades. Se supone que todo mundo, o la mayoría del mundo, quiere tener una vida sana, buena. Eh, pero eso no necesariamente está pasando. Más bien está pasando todo lo contrario. En ese aspecto, pues sí es como dijéramos, pues ya es una adversidad la que se está viviendo en el mundo. Yo siento que ya la humanidad ya está en un problema grave, en un dilema pues bastante fuerte. Eh, yo creo que nosotros, bueno, esta generación, yo tengo 32 años, eh, venimos de una generación pues de oportunistas, es decir, las generaciones pasadas, ustedes saben perfectamente que pues la mitad del siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, pues fue una mitad de guerras, de conflictos bélicos. Entonces, pues de ahí obviamente la humanidad pues quería sobresalir, pues. Entonces sucede que pues después de todo eso pues viene un avance tecnológico, pues la historia que todo el mundo conoce, ¿no? Pero yo creo que ahí se colaron muchas personas o se le dio preferencia a aquellas personas que nos podían pintar un mundo de colores, que nos podían pintar una ficción. Entonces yo creo que ahí se dio mucho el oportunismo. Tal es así que hoy se están viendo los resultados. Eh,
yo creo que la humanidad está en un dilema porque las consecuencias de toda esa inestabilidad, de esa falta de solidez en las ideas, pues ya se dio. Entonces, reparar ese daño básicamente es imposible. No se puede. Somos, en el mundo son 7.2 billones de personas. O sea, no puedes cambiar eso tan fácilmente. Es decir, no puedes cambiar la mentalidad de todas esas personas. Es imposible. Pero la cuestión es que, pues, la situación ya se dio. Entonces, yo creo que si venimos de una generación de oportunistas, yo creo que lo que sigue o lo que se está viendo es la mediocridad o la generación de la mediocridad. Y digo de la mediocridad porque yo creo que de cierto modo no hay otra cosa. Porque el problema ya está y resolverlo pues no es fácil, no se puede hacer de una generación a otra. Se le da mucho crédito a la tecnología. Precisamente la Guerra Fría se trató de una guerra tecnológica. Hasta hoy en día esa Guerra Fría continúa. Digo, yo no sé a quién demonios se le ocurrió poner la autoestima de las personas en la tecnología. Que finalmente muchas personas, pues, o sea, seamos honestos, muchas personas le dan su enfocan su autoestima en la tecnología, en tener objetos de última gama. Pues eso es algo muy es algo muy insensato, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se dio esa cuestión, esa idea de poner la autoestima de las personas en la tecnología, yo creo que fue uno de los grandes errores de la humanidad. Ahora, ¿por qué digo mediocridad? Por ejemplo, muchos países están en crisis, ¿no? En vía de recesión, o simplemente están tratando de, o ya lo están y están tratando de no verse tan económicamente perjudicados, pero finalmente ya es pues es una época pues ya bastante pues digamos que la economía ya no tiene el mismo dinamismo que tenía antes. Y si la autoestima está basada en los bienes materiales o en la economía, pues obviamente la gente, su autoestima pues se le viene abajo. Entonces, por ejemplo, aquí en México, yo desde que tengo uso de razón hay crisis. Yo desde que tengo uso de razón, pues México básicamente ha vivido en recesión. Aquí ya la gente se acostumbró a vivir a una especie de crisis, ¿no? Todo el tiempo. Ya la gente ya está acostumbrada pues a la pobreza, a la miseria. Pero al mismo tiempo pues hay mucha ambición y mucha codicia. Entonces, por ejemplo, aquí México pues es un país que yo lo pongo de ejemplo porque es algo curioso, porque como les comento, México ya es un país que se acostumbró a la crisis. Es su estado natural básicamente. Por ahí una vez escuché hace un año, 2 años, un comentario que dice: México, el mundo se está mexicanizando. Digo, es una frase que yo la escuché una sola vez. No la escuché más de una vez. Yo siento que la persona que dijo eso
no me acuerdo quién es un comentario que yo escuché en un noticiario. Yo creo que estaba tratando de decir que el mundo se está poniendo un poco caótico. Que México para el caos pues es muy bueno, o sea, sabe propiciarlo, inducirlo muy fácilmente. Entonces yo creo que ese es el significado de lo que la persona esta quería decir, ¿no? Que el mundo se está poniendo bastante caótico. Eh, y sí, o sea, es verdad, o sea, sí hay un caos, una... Pues yo creo que el mundo se está tornando acomplejado, precisamente porque las ideas no tenían un sustento. Eran más bien unas posverdades. Por ejemplo, yo critico mucho la tecnología porque desafortunadamente la gente la ha hecho parte de su vida cotidiana. Muchas personas parece ser que no viven sin tecnología. Por ejemplo, esta guerra fría, ¿no? Que países como Estados Unidos, Rusia y en este caso ya China, y también algunas empresas transnacionales ya están dentro de la Guerra Fría. O sea, ya las empresas ya en cierto modo compiten a la par con grandes potencias, ¿no? Por ejemplo, de llegar a la Luna, ¿no? O de alunizar o de llegar a Marte. Pues yo no sé qué beneficios le traiga a la humanidad eso. Más sin embargo hay mucha pobreza. Yo no sé si estas grandes potencias lo utilicen como una posverdad para... Pues honestamente no se le ve el propósito de alunizar o de ir a Marte, o sea... Ahora, por ejemplo, se supone que quieren hacer todo un... estaciones lunares, ¿no? Que la luna tenga su propio santuario, dicen. Yo no sé a quién demonios se le ocurre llevar cosas de aquí, de este planeta, a la luna para tener un santuario allá. O sea, es algo estúpido. Por otro lado, se supone que quiere, o se habla, ¿no? De que cuando la Tierra ya no sea habitable. Digo, esto yo no lo tomo muy en serio. O sea, este tipo de teorías para mí son basura, ¿no? Porque no es posible que desdeñes el lugar donde habitas y te quieras ir a vivir a otra, no sé, a otro lugar fuera de este planeta Tierra. O sea, es una idea media absurda, pero bueno, o sea, hay quien se la compra, ¿eh? Pero en ese sentido, o sea, son ideas muy, muy ridículas, ¿no? ¿Cómo es posible que no cuides el propio planeta y tengas unas ideas así medias raras, ¿no? A mí ya se me hace raro y no tomo estas ideas en serio porque honestamente se me hacen poco viables, costosas, y honestamente a la humanidad pues no le dan mucho. O sea, digo, si alguien dice que le va a dar el hecho de alunizar o de ir a Marte, a la Tierra o al mundo o a la humanidad, pues me gustaría saberlo, ¿no? Se supone que se están haciendo rutas para, por ejemplo, ir a la Luna. O sea, tenemos muchos problemas aquí como para estar pensando ir a la Luna. Demasiados problemas, yo diría. Pero bueno, o sea, por ejemplo, aquí en México hay una agencia espacial, pues, o sea, no, pues nada más es una especie como de intercambio cultural en ese sentido, ¿no? Digo, a mí se me hace una especie de obsesión de la humanidad o de los gobiernos, qué sé yo. Porque a veces muchas de las ocasiones tenemos a personas que nos gobiernan pues bastante enfermas, ¿no? Bastante ambiciosas.
que en ese sentido del money and shanty, pues a lo mejor tienen esa enfermedad, qué sé yo, no sé, habría que hacer una deducción muy detallada de si nuestros gobernantes a veces son como personas enfermas de algo. Que no necesariamente, porque yo tengo la teoría de que a la primera persona que se te ocurra, una persona pobre, pues tú dale $1,000,000 y pues, la vas a cambiar, ¿no? Entonces volvemos al punto de que las personas cambian con los bienes materiales, o su psicología, su perspectiva, qué sé yo. Entonces tal vez ese tipo de cosas algo a priori, ¿no? De la humanidad, o sea, el ser ambiciosos ya no es tanto una enfermedad, más bien un instinto, ¿no? Que tenemos. Pero bueno, ese es un punto que a lo mejor algún día seguiremos tocando, pero ahorita el punto es que pues todas esas ideas pues yo no las tomo muy en serio. Por ejemplo, hay más tablets o celulares que seres humanos en el planeta, y eso provoca una basura electrónica. Ya no se hable de los plásticos, ¿no? De las botellas, de refrescos, del PET. Han encontrado basura en el fondo de los océanos. Entonces toda esa idea o posverdad de la tecnología o que nos va a ayudar a vivir bien, pues quién sabe, o sea, yo estoy en contra de la tecnología, pero sí estoy a favor de la racionalidad de la tecnología. O sea, que seamos conscientes de lo que realmente estamos haciendo. Entonces todas esas ideas yo creo que ya necesitan un golpe fuerte, un golpe directo, ¿no? En el sentido no de atacar esas ideas, de atacar la idea de la tecnología o atacar la idea de los alunizajes o ir a Marte o todos esos desarrollos tecnológicos que se hacen, pero sí tienen que tener un enfoque, un propósito. En ese sentido, pues tenemos muchos problemas, ¿no? Como para estar pensando en esas cosas. Yo hablo del fracaso de la humanidad, porque honestamente ya es una cuestión, pues honestamente, o sea, que no se confunda, porque una cosa es que tengas mensajes de odio hacia, pues en este caso hacia la humanidad, ¿no? Y otra cosa es que odies el fracaso de la humanidad, ¿no? O que detestes el fracaso de la humanidad. Que eso no va a cambiar, obviamente. Pero sí, yo creo que es válido esa idea. Entonces, yo creo que no va a faltar la persona que diga que yo odio a la humanidad. No odio a la humanidad, odio el fracaso de la humanidad, que es diferente. Detesto el fracaso de la humanidad, porque es un fracaso que se venía dando desde hace mucho tiempo. Entonces, incluso ya se preveía, o se hablaba de ello. Entonces, el fracaso, pues yo creo que es total, porque pues si ya lo preveían y no se hizo nada en ese sentido, pues ya fue un fracaso consciente. Obviamente las nuevas generaciones pues no tienen mucho que hacer, o no vamos a tener mucho que hacer en ese sentido. Por ejemplo, he escuchado comentarios de que la nueva tendencia del trabajo va a ser que seres humanos, personas, cuiden a personas, ¿no? Esa va a ser tu función. A mí me gustaría saber cuándo va a pasar eso y cómo. Si hay personas pobres, en crisis, que no tienen ni para comer. O sea, digo, a veces esas ideas a veces creo que como que el ser humano como que quiere ir muy rápido. Como que la tecnología le hace pensar, o los avances tecnológicos le hacen pensar
que estamos desarrollando una nueva humanidad o incluso tal vez un nuevo tipo de ser humano. Y a veces esa idea se contrasta con el hecho de que la Tierra va a ser inhabitable. Pero finalmente son ideas, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que estoy creyendo en esas ideas. Simplemente estoy poniendo así como que en una mesa redonda todas esas ideas y las estoy juzgando. Entonces, esa idea del trabajo o de la nueva forma de trabajar, pues hasta cierto punto es inviable. Tal vez se den algunas empresas de élite, algunas empresas multimillonarias, qué sé yo, o sea, pero pues esa idea o las ideas nuevas que se están dando, pues hay que tenerles mucho cuidado. Porque si por un lado tienes mucha pobreza en el mundo, pues esa idea es inviable. Por ejemplo, se han hecho estudios donde muchas personas en el mundo, en diferentes países, les gustaría tener un robot en su casa. O sea, digo, un robot, no sé, una que te limpie la casa. ¿Cuánto de costar? No sé, unos $2,000, $3,000, $5,000, no sé, $6,000, ¿no? Dependiendo de la sofisticado que sea el robot. Entonces, muchas personas van a querer tener un robot en su casa, ¿no? Entonces, ahí sí, aparte de los drones, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, toda esa cuestión tecnológica, pues va a generar mucha basura electrónica. Que eso también es todo un tema, porque reciclar toda esa basura electrónica, pues no sé cuánto costaría, O sea, es pues imagínate separar el elemento electrónico, que muchas veces son desechables, o sea, ya no los puedes volver a utilizar, ya vienen dañados. Entonces, por ejemplo, el plástico también se supone que no es tan reciclable, o sea, su reciclaje tiene cierta número de veces que lo puedes hacer, ¿no? Son 2 o 3 veces que puedes reciclar el plástico, no es como el vidrio. Entonces, toda esta cuestión o estas políticas de la tecnología obviamente se vienen suscitando porque son las grandes empresas las que quisieran que les compraras un dron o un robot o más celulares. Indirectamente pues también los países industrializados, ¿no? Porque pues si ellos tienen esas empresas, esos magnates empresariales, pues obviamente les gustaría tener el mercado o la mayoría del mercado electrónico, tecnológico en sus empresas, ¿no? Pero sí es una cuestión que ya se tiene que hablar, porque no es posible que un montón de magnates tengan el mundo en sus manos. O sea, eso no es posible. Entonces, en ese sentido, obviamente le va a tomar a la humanidad muchísimo tiempo hacer todo esto. Obviamente nadie quiere hablar de esto. Se le hace este tipo de pláticas, pues nadie las quiere, ¿no? O sea, en este tipo de pláticas nadie quiere, pues cómo decir, nadie quiere saber de esto. Para la mayoría de las personas es más fácil, digamos, simular, ¿no? Una simulación de que estás contribuyendo a este mundo de alguna manera. Pero esa simulación pues es evidente que ya no es tan viable. A mí me gustaría un mundo de verdad, es decir, que la verdad, o sea, realmente la verdad fuera pues la ideología de la mayoría de las personas, o la prioridad de la mayoría de las personas. Entonces en ese sentido
Pues a mí esta cuestión de andar haciendo simulaciones no es tan sano. Digo, este tema yo lo tengo así como muy arraigado porque yo precisamente soy una persona estigmatizada y pues la gente simula una atmósfera conmigo, entonces como que pues yo lo rechazo, ¿no? Tajantemente. Que en lo personal es un acto cobarde, porque pues se supone que las ideas deben ser toleradas. Hoy en día se supone, pero no necesariamente pasa, y menos una persona que dice la verdad. Aunado a eso que la verdad pues siempre es atacada. Entonces son como una serie de contradicciones que yo sé que se escuchan muy revueltas, muy tediosas tal vez, sin sentido, pero pues precisamente la humanidad hoy carece de sentido. Honestamente sí es una... Esta cuestión es como... ¿Cómo decir? Pues requiere de mucho análisis, ¿no? De cierta manera requiere mucho análisis, porque obviamente está mucho... bueno, el hecho de que yo lo diga, pues yo no tengo poder, ni quiero tener poder. Pero yo que soy una persona que no tiene poder alguno, que lo que yo diga, pues obviamente no se va a tomar en cuenta, no necesariamente. A lo mejor no tiene mucho sentido, pero vamos, o sea, en teoría se debería de analizar, estos temas se deberían de analizar pues desinteresadamente, porque desafortunadamente el dinero pues yo creo que se está convirtiendo en una pues en una situación muy comprometedora. O sea, la ambición es algo que compromete mucho al ser humano. Entonces, todos estos temas se deben de analizar muy concienzudamente. No es fácil. Y, y en ese sentido, yo creo que el ser humano pues va a tener mucho trabajo en estos años, en estas décadas. Yo creo que poco tiempo va a tener para pensar esto. Yo creo que muy poca gente quiere pensar en esto. Yo tengo la teoría de que la vida debe ser compleja. No acomplejada, pero sí compleja. Debes de analizar mucho lo que vas a hacer, tus pasos, debes de analizar mucho cuál va a ser tu siguiente movimiento en la vida, ¿no? O sea, tu futuro, tu familia. Pero hoy más bien parece una época donde nadie quiere pensar, ¿no? O sea, todo el mundo quiere como vivir su vida muy, pues de una manera muy irónica, o muy contradictoriamente. También sé que esto se escucha pues muy de lo mismo, pero en cierto sentido la humanidad pues tiene los mismos problemas de siempre. Obviamente el espacio cambia, el tiempo cambia, porque a comparación de hace 100 o 200 años, pues no tenemos ni somos los mismos que antes, de cierto modo. Es decir, la tecnología vuelve otra vez a lo mismo, porque somos un mundo ya bastante tecnológico y a muchas personas les gusta ver el pasado, ¿no? Y ver cómo vivíamos antes, hace 200 años, 300 años. Y les gusta marcar esa diferencia.
entre cómo vivíamos antes y cómo vivimos hoy. Entonces, en ese sentido, el tiempo cambia, el espacio cambia. Pero también tengo la teoría de que sería mejor si el tiempo o el espacio no cambiara, es decir, que ya no nos fijáramos tanto en nuestras cuestiones materiales o nuestra tecnología o el dinero. Que si el mundo o la humanidad es incapaz de hacer lo que dice o lo que promete, obviamente pues tendría que desistir de hacer eso, ¿no? Dejar de intentar algo que no puede hacer o que no está en su dominio hacer. Que al final del día todo eso acaba en la codicia, ¿no? Al final del día todo eso acaba en la envidia, en la vanidad. Entonces, si el ser humano no está preparado o no está mentalizado para hacer lo que dice o lo que promete, pues ya debería dejar de hacerlo. O sea, porque es algo así como muy grotesco estar mintiendo todo el tiempo. A mí se me hace grotesco, honestamente. Entonces, no se trata, bueno, o sea, hay una posverdad que dice que hay que luchar y hay que ver un futuro mejor, pero, o sea, esa idea como que, bueno, para mí ya se desvaneció porque aquí le llaman un futuro mejor. O sea, o a dónde quieren llegar, o cuál es el plan de vida, por ejemplo, para dentro de 100 años o 200 años. O sea, ¿por qué estar planeando la vida o por qué estar sustentando la vida en objetos o en tecnología, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en México se dice, pues vamos un paso adelante y dos para atrás, ¿no? Entonces, pues yo creo que el ser humano ya debería de recapacitar en ese sentido. De no estar prometiendo o no hacer promesas que no puede cumplir. Digo, ya ahorita ya estamos en un problemón. Pues obviamente yo como mexicano pues lo veo todos los días. Oye, pues desafortunadamente a veces se te hace cotidiano ver este tipo de situaciones. Es desafortunado, honestamente. Pero yo espero que el mensaje les sirva, ¿no? Que, pues en definitiva no estar tanto pensando en nuestro futuro, o sea, pues, porque pues es una, a veces se vuelve una idea muy retorcida estar pensando en el futuro. Yo honestamente pues yo creo que así como estamos, vamos, si hacemos con lo que tenemos hacemos lo correcto, o sea, sí, así como estamos hacemos lo correcto, pues yo creo que se puede vivir una época bastante buena. De nada sirve estar pensando en la siguiente generación tecnológica, la siguiente generación de personas, ¿no? Porque muchas veces se le dice los millennials, la generación Z, la generación X. Digo, o por ejemplo tenemos la edad de piedra, de bronce, la edad media. Y es curioso porque nosotros a todas esas cuestiones o esas líneas de tiempo la basamos en la tecnología que tenemos en ese momento. Por ejemplo, los millennials, pues obviamente se les dice así porque pues en su momento, vamos, son esa generación que creció con las computadoras, con el internet, y es gracioso ese punto, o sea, ¿cómo le damos el nombre a una generación en base a a la tecnología que se tiene en ese momento? Ahí se ve la importancia de la tecnología para el ser humano, pero pues no necesariamente, o sea, finalmente la tecnología depende de la manipulación del ser humano. Entonces, se habla por ejemplo de la inteligencia artificial. Pues yo no la veo tan inteligente, honestamente, o sea, no es hacer burla de la tecnología, porque se invierte mucho,
pero a veces sí tiene un enfoque como de enfermedad, ¿no? Así como el dinero, a veces la tecnología puede ser así como enfermiza, o sea, hay gente que se enferma de tecnología o cree que la tecnología es pieza clave para su vida, este, pero bueno, o sea, yo sé que no a muchas personas les agrada esto, pero pues es mi forma de opinar, ¿no? Finalmente. Y a eso sí les digo, o sea, yo a cualquier persona yo le puedo decir lo mismo, ¿no? O sea, no porque esté grabando un video aquí quiere decir que no voy a respaldar lo que yo digo, o sea, porque por ejemplo los medios también es otra tecnología, ¿no? O sea, y es un poder, ¿no? Los medios de comunicación se han vuelto un poder. Hay una teoría que dice que el poder lo va a tener quien controle la opinión pública o las ideas. Pues no sé, a lo mejor yo soy uno entre 120 millones o uno entre 7.2 billones de habitantes, no lo sé bien, pero yo no dejo que alguien vaya a controlar mis opiniones, mis ideas. Eh, por ahí hay una frase de Barack Obama que dice que en algún momento alguien va a descubrir algo en algún país y él quería que ese algo se descubriera en Estados Unidos, ¿no? Y que todos van a querer lo mismo en ese momento. Digo, ahí otra vez volvemos a la tecnología, al punto de la tecnología, ¿no? Yo no sé qué rayos tiene el ser humano con la tecnología. Ha creado instrumentos de muerte. Ese mismo expresidente, pues, se supone que era un premio Nobel de la Paz. Y sigue empleando la tecnología para hacer cosas bélicas. Pero el punto es que dice que todos van a querer lo mismo. Yo no creo que todos vayan a querer lo mismo. Bueno, por lo menos yo no. Ahora sí que a mí no me cuenten en ese sentido, ¿no? Pero eso de que todos van a querer lo mismo, pues sí, de alguna manera se está viendo, porque básicamente la vida en el mundo es la misma, todo el mundo quiere el mismo tipo de vida, ¿no? Obviamente al tipo de vida lo referimos al modelo estadounidense. Todo el mundo quiere tener un auto, que por cierto los autos ya los quieren ser eléctricos. Entonces todo el mundo quiere ese tipo de vida, pero bueno, la mayoría de las personas. Pero seamos honestos, o sea, ¿quién realmente o cuántas personas van a tener acceso a ese modelo de vida que en teoría todo el mundo está soñando, menos yo, claro? Pues yo le calculo que un tercio de la población, ¿no? O sea, estamos hablando de 2 billones de personas, tal vez. Eso incluyendo a los multimillonarios. Eso sí es una estadística. Bueno, si mi cálculo es más o menos correcto, es una estadística pues muy baja, ¿no? Porque se supone que todo eso está diseñado o se diseñó todo eso para hacer de este mundo mejor. Entonces, pues básicamente estos van a ser los temas de mis videos. Entonces ya no los quiero aburrir más con esto. Yo sé que para muchas personas, sobre todo las personas que viven una vida relativamente cómoda, pues esto les va a dar vueltas en la cabeza, ¿no? Hasta los va a hacer vomitar, qué sé yo. Pero ya el mundo está bastante caótico como para no decir la verdad, eso es un hecho. Ya sin posverdades, sin ficciones, sin mentiras, sin políticas. Tampoco soy un kamikaze, ¿no? Tampoco es eso, o sea. Pero sí hay que decir las cosas como son, o sea. Yo creo que eso no nos afecta en nada. Obviamente, pues a nadie le gusta que le digan la verdad tal cual. Hay una cierta repulsión hacia la verdad. Yo siento una repulsión hacia las fallas de la humanidad. Yo no soy una persona súper inteligente, ni mucho menos, pero como digo, no se hace falta ser un genio para decir lo que pasa. Entonces,
pues yo sé que este video está así medio enredado, como que no tiene sentido, pero de la misma manera pues la humanidad ya carece de sentido. Así que pues en ese sentido estamos como que igual, ¿no? No hay mucha diferencia. Entonces, nada más les quiero decir por último que pues hay que decir la verdad y ser conscientes y racionales con las cosas que desempeñamos, que hacemos, con lo que pensamos. Y hay que hacer la vida compleja, no acomplejada, compleja, ¿no? Y eso, compleja para mí quiere decir que pienses no solamente en una sola cosa, o en dos, o en tres, en varias cosas a la vez. Yo creo que es un modelo de vida bastante bueno, porque si empiezas a pensar en muchas cosas a la vez, obviamente ordenadamente y disciplinadamente, es muy diferente que cuando tú piensas las cosas o piensas una cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas personas piensan en el progreso, es una sola cosa. Entonces pues eso te hace tener como mucho tiempo libre, y yo siento que de ahí radica mucho la cuestión esta de que la gente pues haga cosas malas o siniestras, ¿no? Porque desafortunadamente la tecnología para muchas personas así sintetizadamente viene siendo como su autoestima. Entonces yo siento que cuando piensas una sola cosa en tu vida o ves la vida de una sola forma, entonces es cuando empiezas a hacer cosas siniestras, ¿no? Entonces hay que hacer la vida compleja, que lo complejo no tiene nada de malo. Y yo creo que el problema de todo esto radica en la mente de de los seres humanos. Entonces, con ese mensaje me despido, ¿eh? Bye.